revelado el misterio de la Trinidad, el sagrado pacto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En uno. En el tercer año de Joacim, en el reino de Judá, el pueblo de Israel enfrentaba una grave amenaza. Los filisteos, guerreros implacables, se alineaban en los límites de sus tierras, listos para desencadenar el caos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cargaba en sus hombros el peso de su nación. Afligido por la presión, sabía que debía unir a las tribus israelitas bajo el estandarte del eterno pacto con Yahvé. Con una mezcla de esperanza y temor, David ascendió a la montaña de Sión, donde reposaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia divina entre su pueblo. A medida que se acercaba, sentía la poderosa conexión con el Dios de sus ancestros. La atmósfera vibraba con un fervor espiritual palpable, y David, con el corazón agitado, se postró ante el arca, clamaría en el silencio: «Señor, guíame a la luz de tu sabiduría, enséñame a ser el rey que tu pueblo necesita». En ese momento de profunda vulnerabilidad, un viento suave, casi imperceptible, comenzó a soplar, trayendo consigo la presencia del Espíritu Santo. David cerró los ojos, y en su mente resonaron las palabras de su ancestro Salomón: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría». Un sentimiento de paz lo envolvió, mientras entendía que no estaba solo en esta lucha. La Sagrada Trinidad había prometido estar con él. Rejuvenecido por la esperanza, David sintió en su ser la convicción de que la victoria era posible. Con una estrategia divina revelada, se dirigió a su ejército, listos para enfrentarse a los filisteos. «Hoy lucharemos por más que nuestras vidas», declaró David con voz firme. «Lucharemos por el pacto que nuestro Dios ha establecido con nosotros». El sonido de los tambores de guerra resonó en el aire, un eco del destino que les aguardaba. David, al frente, no era solo un líder militar, era un profeta, un hijo de Dios. Recordó la mayor batalla, no solo contra hombres, sino contra la desesperación y la oscuridad que amenazaban su hogar. «Confiemos en él», exclamó, y los corazones de su pueblo, inflamados por la fe, latían al unísono. Mientras la contienda se desataba, el cielo, tenso por el enfrentamiento, de repente pareció abrirse. «Yahvé, danos la victoria», clamó David. Con un grito unificado, los israelitas se lanzaron a la batalla, y un estruendo celestial resonó, como si los ejércitos del cielo respondieran a su llamado. A medida que la lucha continuaba, la fuerza de Dios se manifestó en el campo, asegurando la victoria para aquellos que creían. Cuando el polvo de la batalla se asentó y se alzaron gritos de triunfo entre su pueblo, David sintió un profundo misterio en su corazón. Un pacto más grande estaba por venir, más allá de la guerra. ¿Qué significa esta victoria si no se manifiesta en cada corazón de Israel?, se preguntó mientras contemplaba el futuro. Este triunfo era solo un capítulo de un relato más vasto. La historia de su pueblo, atada por el pacto divino, aún tenía muchas páginas por escribir. Una reflexión resonaba en su alma. «Confía en el misterio de la Trinidad y sigue mi llamado». Un eco que prometía llevar a su nación hacia nuevos horizontes bajo la guía del Creador. ¿Están listos para escuchar lo que el futuro les depara? Una vez caída la espada de la batalla, el pueblo de Israel se regocijó en la victoria que Dios les había concedido. En los días que siguieron, David se reunió con sus consejeros y líderes, buscando conocer y entender las implicaciones de lo sucedido. Con el corazón aún rebosante de gratitud, David convocó al profeta Natán, ansioso por recibir dirección sobre el futuro de Israel y el propósito del pacto divino que había vislumbrado. Al llegar, Natán encontró a David en la tienda real, donde el eco de la victoria aún reverberaba en la atmósfera. «Rey David», comenzó Natán con voz reverente, «Yahvé ha estado contigo en la batalla, y el pueblo es testigo de su grandeza, pero hay más aún que el Señor desea revelarte».
David, sintiendo la intensa presión de su deber, inclinó la cabeza, dispuesto a escuchar la instrucción divina. Natán, sintiendo la unción sobre él, prosiguió. Así dice el Señor. Has sido fiel en las pequeñas cosas, por tanto, te he dado un reino grande. Pero el propósito de este triunfo no reside únicamente en la gloria militar, sino en la edificación de un templo, un lugar donde mi nombre será glorificado para siempre. El rostro de David se iluminó al escuchar estas palabras. ¿Un templo? ¿Un lugar donde tu presencia habitará entre nosotros? Preguntó con asombro. La idea de construir un lugar sagrado donde el pueblo pudiera encontrarse con Yahvé resonaba fuertemente en su corazón. Natán continuó. Sin embargo, no serás tú quien lo construya, será tu hijo, aquel que nacerá de ti. A través de él edificaré una casa para mi nombre, y estableceré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y si hace mal, lo castigaré, pero mi amor jamás se apartará de él. 2 Samuel 7, 12, 15. Este mensaje llenó a David de una mezcla de tristeza y alegría. Aunque anhelaba ser quien construyera el templo, entendía la importancia de la sucesión y el plan divino que trascendía su propia historia. Alzó la mirada al cielo, sintiendo la palpabilidad de la presencia de Dios. Señor, ¿quién soy yo para que me hagas esta promesa tan grande? Clamó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Hasta aquí me has traído, y ahora me revelas que mi linaje será el fundamento de tu reino eterno. Bendito sea tu nombre. En esta comunión divina, una luz cálida envolvió a David, y sintió que el Espíritu Santo moraba en su ser. La revelación no solo fortalecía su fe, sino que establecía un nuevo lazo entre el cielo y la tierra, concretando el propósito del pacto. David supo, en su interior, que una mayor revelación aguardaba a la humanidad a través de su linaje, en forma de un rey que no solo reinaría en la tierra, sino también en los corazones de su pueblo. Como si le inyectara valentía, Natán colocó su mano sobre el hombro de David. El Dios de tus antepasados, el gran Yo Soy, ha trazado un plan que será cumplido a través de generaciones. Un hijo nacido de tu linaje no solo edificará un templo, sino que también establecerá su reino en la eternidad. ¿No comprendes, rey, que estás en la antesala de un nuevo pacto que cambiará la historia para siempre? Estas palabras resonaron como un toque de trompeta en la mente y el corazón de David. La visión del futuro se expandió ante él, y de repente, la guerra, la victoria y la gloria se entrelazaron en una danza sagrada. Un baile que conducía a un coro eterno. La promesa de un Salvador proliferaría en la redención de su pueblo. Así, a medida que David contemplaba las estrellas en la oscura noche, oyó otro eco en su alma. La historia de tu pueblo no termina aquí. El misterio del plan divino se despliega, y un nuevo pacto nace de la Trinidad, unidos como uno solo, llevando consigo la esperanza de toda la humanidad. ¿Qué revelaciones espera el pueblo de Israel mientras se dirige hacia el cumplimiento de esta promesa? El amanecer trajo consigo un nuevo día en Israel, y la atmósfera en la ciudad estaba cargada de expectativa. La noticia de la victoria resonaba en todas partes, y el pueblo, aún en su júbilo, miraba a David con ojos llenos de admiración. Pero David, aunque agradecido, sentía el peso del mensaje que Natán le había traído, un peso que iba más allá de la gloria del rey. Era el peso del deber. David se retiró a su alcoba, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo de piedra. En su corazón, las palabras del profeta ardían con vivacidad. Tu hijo construirá un templo. Esa afirmación reverberaba en su mente, instándolo a buscar la voluntad de Yahvé en su plenitud. Se arrodilló y con voz temblorosa le habló a Dios. Señor, permíteme comprender el alcance de este propósito.
¿qué debe hacer mi hijo para edificar tu casa y preparar al pueblo para tu llegada? Mientras David oraba, un silencio profundo descendió sobre la habitación. En ese silencio, su espíritu se sintió elevado y rodeado por la presencia divina. Entonces, una visión se abrió ante él. Imágenes del templo, esplendoroso y radiante, donde las gentes se congregarían para adorar a Yahvé, donde el incienso subiría como oración, y donde la gloria de Dios podría descender entre su pueblo. David sintió una convicción profunda de que esta no era solo una tarea para su hijo Salomón, sino que marcaba el comienzo de algo mucho más grande. Una obra que cambiaría la historia de la humanidad. Después de ese momento de comunión, David salió para convocar a todos los líderes de Israel a la ciudad. Se subió a una plataforma donde las multitudes se reunieron, llenas de amor y respeto por su rey. Con voz firme, comenzó a compartir la revelación que le había sido dada. En este lugar, el Señor ha decidido habitar. Él ha prometido que un hijo de mi linaje edificará su templo. Los corazones del pueblo se llenaron de alegría, pero David sintió que debía también prepararlos para lo que significaba esa promesa. Con sabiduría y fervor, continuó: este templo no será solo un edificio. Es un símbolo del pacto eterno entre Dios y nosotros, un lugar donde encontraremos perdón y redención. Muchos vendrán a este lugar y hallarán luz en medio de las tinieblas. Pero también os digo, prosiguió David con solemnidad, que este templo es solo una parte del gran plan de Dios. Hay un misterio todavía en camino, algo que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Una promesa de un rey que traerá la salvación a toda la humanidad. Estaremos listos para glorificar su nombre. El pueblo, conmovido por las palabras de su rey, empezó a clamar agradecido. David sintió en su interior cómo el Espíritu Santo encendía su corazón, revelando la verdad del futuro. No solo construirían una casa para Dios, sino que Dios mismo estaba preparando su venida a través de ellos. Mientras resonaban los ecos de sus proclamaciones, la voz de David se elevó aún más, lleno de fervor, cuando recordó las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. El pacto de Dios no solo es con nosotros, sino con todos los pueblos de la tierra. El anhelo de su reino se acerca. El sacrificio perfecto está por venir, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras las multitudes respondían con alabanzas, David sintió como el cielo se abría sobre él. La revelación del plan divino continuaba creciendo. El propósito de la Trinidad empezaba a tomar forma en su corazón. Ignorando el fervor del pueblo, en la profundidad de su ser sabía que la plenitud de la historia aún no se había mostrado, y un nuevo misterio aguardaba ser revelado. El aire vibraba con expectación, como si los ángeles se prepararan para anunciar algo glorioso. ¿No lo veis?, exclamó David. La promesa del Padre, el sacrificio del Hijo y la unción del Espíritu Santo se unirán en este lugar, para hacer de nosotros un pueblo de esperanza, un pueblo de redención. Las puertas de la historia están a punto de abrirse. Pronto, un nuevo principio se manifestará para toda la creación. Con una mirada resuelta, David alzó la mirada hacia el cielo. El pueblo de Israel, estad alerta, porque el cuento de nuestra historia eterna está apenas comenzando, y el Creador está en movimiento. Un nuevo pacto está a punto de germinar en medio de nosotros. ¿Estáis listos para recibir lo que está por venir? Las palabras del rey flotaron en el aire, dejando en cada corazón un eco de anticipación. El eco de las palabras de David resonó en cada rincón de Israel, como un profundo latido que susurraba promesas de esperanza y redención. Mientras el pueblo se dispersaba en alabanza, David se sintió asediado por la fragorosa voz de Dios en su corazón. La responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la comprensión de ese nuevo pacto
de esa esencia divina que se manifestaría en el templo, se posó sobre sus hombros como una capa sagrada. A medida que las horas pasaban, David se sumió en un profundo meditar. «¿Cómo, Señor?», murmuró para sí mismo mientras caminaba por los jardines del palacio. «¿Cómo explicarás tú tu misterio entre nosotros? ¿Cómo podemos, mortales, captar la grandeza de la Trinidad y preparar nuestro corazón para lo que está por venir?» Su pensamiento fue interrumpido cuando un mensajero llegó apresurado, con la arena aún visible en sus pies, lo cual indicaba que había viajado de un remoto rincón de su reino. «¡Rey David!», exclamó, con voz atemorizada. «Los filisteos han reunido a sus fuerzas una vez más. Están agazapados en los altiplanos, dispuestos a atacar nuestra ciudad». La inquietud invadió el corazón de David, pero en la misma medida, la paz del Señor lo envolvió. Recordó las victorias pasadas y el poder de Dios que lo había acompañado en sus enfrentamientos. «Convoca a todos los valientes y prepara la batalla. Preguntaremos a Dios y Él nos guiará», ordenó, afianzado por la confianza que había nacido de su reciente revelación. Al caer la noche, David buscó un lugar apartado para orar. En la penumbra, elevó su voz al cielo, clamando por dirección. «Dios de los ejércitos, tú que sabes de guerras y paz, mira a tu pueblo. No es nuestra fuerza la que nos asegurará, sino tu poder. ¿Deberíamos confrontar a los filisteos esta vez, o esperar en ti para que actúes?» Mientras David oraba, el silencio lo rodeó, y entonces la revelación lo golpeó como una ola. La voz de Dios resonó en tu corazón. «Sal al encuentro de tus enemigos, y yo entregaré a tus adversarios. Pero recuerda, no con espada ni lanza, sino en el nombre de Yahvé, el Dios que estableció el pacto con tus antepasados». David sintió como un ferviente deseo lo impulsaba hacia la acción y hacia sus guerreros. «Hermanos míos», gritó con fervor, «el Señor nos ha hablado. Salid, enfrentemos a nuestros enemigos confiando en la fuerza que Él nos ha dado. Esta batalla es del Señor y será para gloria de su nombre». La batalla se desató con violenta intensidad al amanecer. Las espadas chocaban, y el clamor de los hombres resonaba en el aire. Pero en medio del estruendo, David, sosteniendo la lanza, celebraba dentro de él la promesa divina. «Un nuevo rey será proclamado», reflexionaba, «no solo entre los hombres, sino en el cielo y la tierra». Cuando la confianza en el poder divino sobrepasó toda duda en el corazón de los guerreros, comenzaron a gritar las promesas del rey. La victoria llegó rápidamente, y los filisteos, desconcertados por la fuerza divina en el ejército israelita, huyeron desbandados. Con el pueblo vitoreando en victoria, David levantó su voz. «Hermanos, recordad siempre que cada triunfo que recibimos es una prueba de la fidelidad del pacto». Había un gozo templado por la reverencia, una mezcla de alegría y profundo respeto por lo que habían vivido. Mientras regresaban a la ciudad, David, sintiendo la gloria palpable de Dios, se detuvo en la cima de una colina. Miró hacia el horizonte, sintiendo la marca del futuro que se acercaba. «El templo será un lugar de encuentro», pensó, «un lugar donde el reino de Dios descendería a habitar entre nosotros, donde cada lágrima sería enjugada y cada corazón redimido». La luz del sol se puso detrás de las colinas, y mientras el atardecer bañaba la tierra en tonos dorados, un nuevo misterio vibró en el aire, apenas discernible, una sombra que al mismo tiempo era promesa. David sintió en su interior que había algo más allá de las victorias terrenales, una obra del Espíritu que en su plenitud aún no había sido revelada. David miró al cielo y supo, con una certeza renovada, que la historia del pueblo de Dios jamás había sido solo de conquistas humildes, sino de un destino eterno, entrelazado en la gloriosa revelación del Hijo, el Salvador que un día vendría. La expectación estaba a la puerta,
y el pueblo debía estar preparado para la manifestación del glorioso plan de Dios. ¿Qué más planea el Señor?, reflexionó con emoción reverente. Pronto, esta tierra conocerá el cumplimiento de lo que está prometido, y la historia de la redención será revelada. ¿Quién estará listo para él? Con el eco de la victoria aún resonando en sus corazones, el pueblo de Israel retornó a Jerusalén con cánticos de júbilo y manos alzadas, celebrando no solo la derrota de sus enemigos, sino la obra gloriosa que Dios había hecho con ellos. David, en medio de la multitud, se sentía sobrecogido por una mezcla de gratitud y asombro. Pero mientras la gente celebraba, él no podía evitar sentir que había algo aún mayor por delante. Esa noche, en lo profundo de su corazón, la inquietud se transformó en un profundo anhelo por entender mejor el misterio que había sido revelado a su vida. Se retiró de las festividades y se adentró en el silencio de su cámara. Allí, la soledad se convirtió en un santuario donde podía hablar con el Señor. Se arrodilló, cubriendo su rostro con sus manos, y comenzó a clamar: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te agradezco por nuestra victoria, pero anhelo comprender el gran misterio que has trazado para tu pueblo. ¿Qué significa realmente este pacto que has hecho con nosotros? Al instante, el aire en la habitación se tornó vibrante, y una paz inigualable lo invadió. En su espíritu, David sintió que el Señor estaba a punto de revelarle algo de gran importancia. Las palabras de Dios fueron como una suave brisa que soplaba sobre el rostro de un sediento. David, mi querido siervo, en verdad te digo que la manifestación de mi gloria no se detiene aquí. Este pacto va más allá de tus expectativas. En ese momento, la visión se abrió ante él, como una escena profética que abarcaba el pasado, el presente y el futuro. En el corazón de la visión, David vio al pueblo de Israel buscando a Dios en el templo, la presencia de Yahvé descendiendo en nubes de gloria, donde el canto de alabanzas se unía como un solo eco, una melodía que resonaba a través de los tiempos. Yo soy el Padre, el Creador, quien envía a mi Hijo, el Salvador anhelado por todas las naciones. Él redimirá a su pueblo, y en él, la promesa del nuevo pacto será establecida. Más allá, el Espíritu Santo descenderá, llenando a los que creen con poder y verdad. En esa unidad, en ese uno que son, habitarán todos los que son llamados por mi nombre. David cayó de rodillas, su corazón palpitante. «Oh, Señor», exclamó, «yo, que soy un simple rey, me has mostrado una grandeza que va más allá de mi comprensión. ¿Cómo podrá mi pueblo recibir a este hijo? ¿Cómo podemos, nosotros, preparar el camino para tal obra?» La voz del Señor resonó nuevamente, firmemente. «Prepárales, David, declara mi verdad, anuncia la venida del Hijo y el bautismo del Espíritu. Cada sacrificio, cada oración, cada lágrima de mis elegidos será redimida en él. En su llegada, el velo será rasgado y el camino hacia mi presencia será abierto». La revelación era un fuego que ardía en su pecho, produciendo en él un fervor por diseminar la semilla de la verdad. «Se hará, Señor. Estoy dispuesto a guiar a tu pueblo hacia la promesa. Haré saber a cada uno que se prepare para lo que vendrá». A medida que la noche avanzaba, David sintió que la visión se desvanecía, pero la certeza permanecía como una antorcha encendida en su corazón. Sabía que ya no solo se trataba de una tierra prometida, ni de la derrota de un enemigo. Se trataba de un propósito eterno que se desplegaría a través de generaciones. Los cielos se abrían con un brillo que llenaba la habitación, y David supo que el futuro se entrelazaba con la historia de la redención, como nunca esperó. «Pero, Señor, mañana debe ser proclamado al pueblo», pensó, con un nuevo peso de responsabilidad. «¿Cómo puedo yo, un rey, transmitir la grandeza de esta revelación?» Con el amanecer, David levantó los ojos, reconociendo que había llegado un nuevo tiempo.
El fulgor del sol, que emergía por el horizonte, parecía replicar la luz del conocimiento que había recibido. Se sentía preparado, ansioso de hablar a su pueblo no solo de victorias físicas, sino de la inmensa victoria espiritual que estaba por venir. ¿Quién estará listo para el milagro de la redención?, pensó mientras el viento traía consigo días de gloria y una pregunta reverberaba en su mente. ¿Quién verá al Redentor de Israel y hallará en él el cumplimiento de todo lo prometido? David se levantó con la primera luz del día, su corazón palpitante de anticipación. A cada paso, hacia la gran asamblea de su pueblo, el eco de su encuentro con el Señor resonaba en su mente como un tambor que llama a la batalla. Sabía que las palabras que llevaría a su pueblo no eran solamente una proclamación de victoria, eran una revelación del propósito divino. Al llegar al lugar de reunión, la multitud ya se comenzaba a agrupar, sus rostros reflejando la alegría por las hazañas recientes. Con voz firme y decidida, David se erguió frente a ellos, y con las manos levantadas, se dirigió a su pueblo. Hermanos de Israel, esta mañana no solo venimos a celebrar la victoria sobre nuestros enemigos, sino a comprender el pacto sagrado que Dios tiene con nosotros. Escuchen, porque el Señor ha hablado. Los murmullos se apagaron y la atención se centró en el rey, que con fervor comenzó a exponer la visión que le había sido revelada. Dios ha prometido un futuro espléndido para su pueblo. Él enviará a un hijo, el ungido, para redimirnos y establecer un nuevo pacto. Este pacto está lleno de gracia, amor y poder. En él seremos uno con el Padre y el Espíritu Santo. Todos aquellos que crean en su nombre tendrán acceso a la gloria de Dios. En medio de la multitud, los ojos se llenaron de preguntas, inquietudes, pero también de esperanza. David continuó, su voz resonante como un sonido de trompeta. Vuestros sacrificios no serán en vano, porque cada lágrima y cada oración serán redimidas en el sacrificio del Hijo. En él, el velo será rasgado. Seremos un pueblo renovado, lleno del Espíritu Santo, viviendo en la plenitud de la promesa. Prepárense, porque hemos sido elegidos para un propósito eterno. Al escuchar estas palabras, algunos comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose qué significarían estas verdades. David sintió en su espíritu que no todos comprenderían la magnitud de lo que se proclamaba, aun cuando era un mensaje que había sido anticipado por los profetas. El camino hacia la presencia de Dios será abierto y ya no habrá más intermediarios, añadió David con fervor en sus ojos. Debemos estar preparados, pues la senda hacia la redención tiene un costo, y cada uno de nosotros debe hacerse discípulo del Rey. Las reacciones fueron mixtas. Había asombro, dudas y la chispa de una fe renovada. Algunos ancianos se miraban entre sí, recordando las profecías de grandes hombres como Isaías, que habían hablado del siervo sufriente, mientras otros jóvenes sentían que, por fin, sus corazones se llenaban de anhelante esperanza. Pero en lo profundo de su ser, David percibía la intensidad del momento. Había un deber de guiar a su pueblo en este nuevo amanecer. Un deseo de que cada hombre y mujer entendiera que la victoria no era solo sobre los enemigos visibles, sino sobre las oscuridades del corazón que el Salvador vendría a romper. Mientras la multitud absorbía sus palabras, un aire de expectación llenó el campo. ¿Quién estará preparado para recibir al Hijo?, preguntó David en un tono que parecía resonar en las almas presentes. ¿Quién levantará su mirada hacia el cielo, esperando el cumplimiento de la promesa eterna? Un silencio reverente se asentó cuando, en el horizonte, súbitamente un rayo de luz brilló más intensamente que las demás. David levantó la vista, sintiendo que el mismo cielo estaba testificando.
Las palabras del Señor reverberaban en su mente, y en su corazón comprendió que lo que estaba por venir no era solo un cambio temporal, sino el amanecer del reino eterno de Dios. La multitud también miró hacia el cielo, preguntándose si las promesas de Dios se manifestarían en sus días. David, sintiéndose un ungido mensajero del rey, se preguntó: ¿cómo se preparará mi pueblo para la gloria que ha de revelarse? ¿Qué será de nuestras vidas una vez que se entre en esta nueva era de redención? Con el eco de esas preguntas resonando en su corazón, comprendió que el tiempo del cumplimiento estaba más cerca de lo que imaginaba. Estaban listos para aceptar el misterio del gran pacto que una y otra vez había sido prometido. La historia de su pueblo estaba a punto de transformarse, y otros días de gloria estaban por venir. Pero en el fondo, sabía que aún quedaba más del plan soberano de Dios por revelarse, un latido más profundo del corazón de Dios que aguardaba su tiempo en la eternidad. La luz del nuevo día iluminaba el rostro de David, su corazón ardía con una certeza divina. La multitud, fascinada por sus palabras, permanecía en un silencio expectante. Sin embargo, en el corazón del rey existía una creciente inquietud. Sabía que el viaje hacia el cumplimiento de la promesa no sería sencillo. Sentía el peso de su responsabilidad, un eco de la decisión que se acercaba. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, cada uno llevaba consigo fragmentos de la revelación. Las murmullantes conversaciones se tornaban en un coro de inquietudes y esperanzas. Entre la multitud, un anciano de rostro surcado por el tiempo se acercó a David. Sus ojos, marcados por la sabiduría de eones, reflejaban una mezcla de temor y expectativa. «Rey David», comenzó con voz temblorosa, «las palabras que pronunciaste son de gran peso, pero ¿cómo podemos prepararnos para un pacto tan grande?» David, sintiendo la urgencia en su pregunta, posó su mano sobre el hombro del anciano. «Debemos volvernos hacia el Señor con corazones humildes. Es en la oración y el arrepentimiento, en la búsqueda sincera de su rostro, que hallaremos la fortaleza para lo que vendrá. Recordemos lo que se nos prometió a través de los profetas. Y sucederá que en los días postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Joel 2:28. El anciano asintió con reverencia, como quien recibe una enseñanza sagrada. Mientras se alejaba, David se volvió hacia el firmamento, donde la luz del sol parecía danzar entre las nubes. «Oh, Señor», murmuró, su voz un susurro lleno de anhelo. «Revélanos el camino que debemos seguir. Haz que estemos listos para el advenimiento de tu Hijo». Ese mismo día, el rey envió mensajeros a todas las tribus de Israel. Los convocaría a un tiempo de oración, ayuno y arrepentimiento. Sería una jornada de preparación, un tiempo en el que cada corazón sería examinado ante la luz del Señor. David ansiaba que el pueblo comprendiera la magnitud de la promesa venidera y la necesidad de limpiarse en su presencia. Con cada día que pasaba, la anticipación crecía. Hombres y mujeres, llenos de un fervor reciente, se reunieron en las colinas y valles, orando y clamando con voces unánimes. Sus peticiones subían como incienso a lo alto. «Que venga tu reino, que se cumpla tu promesa», era la súplica de muchos corazones. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, David volvió a experimentarlo. El susurro del Espíritu. Allí, en la soledad de su alcoba, se sintió embargado por una presencia que lo llenaba de paz. Pronto, resonó en su espíritu, el pacto será revelado en su plenitud. Espera y prepárate. Sin embargo, la voz del enemigo también se hacía sentir. En su corazón, David sentía una sombra que acechaba, incertidumbre que se deslindaba entre las filas de su pueblo. «¿Están listos?
¿Serán fieles cuando la realidad del sacrificio se revele? La presión espiritual aumentaba, y la necesidad de un líder conforme a la voluntad de Dios se hacía más evidente. Un día, mientras David meditaba en lo que había de venir, un destello de luz surgió en su interior. Una revelación clara y poderosa. El tiempo se acerca. El Hijo vendrá para llevar sobre él nuestras transgresiones. ¿Podré yo, como rey, guiar a este pueblo hacia el arrepentimiento verdadero? ¿Serán ellos el remanente fiel que glorificará su nombre? Con el tiempo de cumplimiento cada vez más cerca, una pregunta resonaba en su mente y en su corazón. ¿Qué más debe el pueblo escuchar? Y así, en la penumbra de la noche, cuando la luna llenaba el cielo con su luz plateada, David se arrodilló. Señor, si has prometido a tu Hijo, entonces prepara nuestros corazones. Revela tu plan soberano, para que estemos listos en el día de su llegada. Y en medio de su súplica, sintió que el cielo respondía. La promesa de un nuevo pacto no solo llenaría los corazones de Israel, sino que el mundo mismo se transformaría en el abrazo del Rey que vendría. Mientras David se levantaba, comprendió que el sacrificio redentor era solo el principio. Había más del plan soberano de Dios por revelarse, un glorioso misterio que aguardaba en las sombras de la historia, preparándose para iluminar toda la creación. Mientras el viento suave traía consigo el murmullo de las oraciones del pueblo, David se hallaba en una profunda meditación. La casa del rey, que una vez resonara con música y alegría, había sido transformada en un santuario de súplicas. Las velas parpadeaban, reflejando las sombras danzantes de la esperanza y el temor. ¿Cuándo se manifestará el Hijo prometido?, pensaba con angustia. Una mañana, a medida que los primeros rayos del sol comenzaban a tocar la tierra, David se reunió con los líderes de su pueblo. Los rostros de los hombres y mujeres que lo rodeaban estaban pálidos. Sus ojos revelaban la carga de la espera. David, sintiendo la presión de sus corazones, se levantó de su asiento con una determinación renovada. Hermanos míos, el tiempo de la revolución espiritual se acerca. Recordemos lo que ha dicho el Dios Altísimo. Si mi pueblo se humillare, orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La multitud respondió con un clamor unánime, una llamada a la penitencia que resonó en los cielos. Amén, ciertamente será así. Los corazones de los que escuchaban se encendieron, dejando que la esperanza se avivara en medio de sus ansias. En una noche de luna llena, David se retiró a las montañas cercanas a buscar la dirección divina. Allí, mientras oraba, la presión del cielo pesaba sobre él como si el universo en su totalidad estuviera expectante. De repente, una luz deslumbrante lo envolvió. Fue como si el mismo aliento de Dios concediera claridad. Una voz resonó en su corazón. David, mis caminos son más altos que tus caminos. Ya he comenzado a forjar los corazones de mi pueblo para recibir al Salvador. El Hijo vendrá, brillará como el día, y su reino no tendrá fin. En él estarán unidas todas las naciones, y se dará testimonio de la gloria del pacto eterno que he hecho. Las palabras reverberaban en su ser como un eco eterno. A su regreso, el rey compartió la revelación con el pueblo. Los sacrificios y rituales del antiguo pacto estaban destinados a culminar en una revelación mayor. El Espíritu Santo será derramado sobre todos, y el corazón de piedra será transformado en un corazón de carne. El Cordero de Dios llevará sobre sí nuestras iniquidades, y por su sacrificio habrá redención para el mundo entero. Isaías 53:5. Mientras los días se convertían en semanas, la voz del profeta se alzaba aún más alto,
y las promesas se iban entrelazando en la trama de la historia. Se escuchaban ecos de arrepentimiento y esperanza, mientras delante de la rebelión del pueblo se levantaban generaciones de fieles. David, consciente del papel que su reinado tendría en el gran plan, se preguntaba si podría alinearse con este propósito soberano. Una noche, cuando la incertidumbre se cernía sobre su alma como una oscura sombra, David se encontró a solas con su arpa, tocando melodías que hablaban de la grandeza de Dios. En ese instante de vulnerabilidad, percibió el corazón de Dios. Estaré contigo, David. Usa tu voz y refleja mi luz en la oscuridad. Esa revelación selló su propósito con un fervor inquebrantable. La promesa del Hijo no solo traería esperanza, sino que también gestaría un nuevo camino hacia la salvación para todas las naciones. Mientras la música envolvía su espíritu, comprendió que el pacto que se avecinaba era un sacrificio tremendo, donde la Trinidad misma se unía en un solo propósito: la redención de la humanidad. El rey sabía que el tiempo se acercaba, y con ello, la voz de los cielos que clamaba por un nuevo amanecer. Pronto, el misterio de mi amor será revelado. Escuchó el susurro divino. La visión de lo que estaba por venir llenaba su corazón de gozo, mientras se preparaba para compartir la noticia. Un misterio glorioso estaba por ser desenmascarado, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. ¿Qué milagros y maravillas traería el cumplimiento del sagrado pacto del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Así, mientras el eco de su arpa se desvanecía, una nueva era se preparaba para surgir. Mientras la danza de las estrellas iluminaba las noches de Jerusalén, la atmósfera se tornaba densa con la expectativa. Las palabras de David resonaban en los corazones del pueblo como un eco celestial, avivando la llama de la fe en cada hogar. De día y de noche, el pueblo se reunía en las plazas, sus voces entrelazadas en súplicas, buscando el rostro del Altísimo. ¿Nos escucharás, oh Dios? ¿Vendrás a nosotros como lo prometiste? David, comprometido con el llamado divino, se dedicaba a la oración y a la comunicación con su Creador en cada rincón de su vida. En una mañana radiante, decidió convocar a los sacerdotes y profetas, hombres y mujeres que habían creído en la promesa del Hijo venidero. Hoy nos uniremos en un clamor ferviente, dijo con voz firme. Así como Moisés clamó a Dios en el desierto para redimir a su pueblo, nosotros haremos lo mismo. Así, el grupo se arrodilló en la plaza, y sus voces se alzaron en un clamor, un canto incesante que llegaba a los cielos. Escucha nuestra oración, Dios de Israel, restaura a tu pueblo y fortalece nuestros corazones. El sonido era como el rugido de un río caudaloso, cada nota un ladrillo en el templo de su esperanzadora fe. Las semanas pasaron, y David, sintiendo el peso sobre su pecho, decidió buscar la soledad de las colinas que rodeaban la ciudad. Allí, bajo la sombra de un gran olivo, se postró en adoración, esperando una respuesta. El viento soplaba suavemente, y de repente, el cielo se abrió como un lienzo sagrado. Una luz fulgurante descendió, iluminando el lugar donde estaba. Era la misma luz que había abrazado su vida en la montaña hace un tiempo. «Mira, David», resonó una voz que sacudió su ser. «El tiempo es un ciclo, un viaje que lleva a la plenitud de mis promesas. Se acerca un día en el que todo será renovado. El Hijo que has esperado no vendrá solo, sino que será un faro para todas las naciones. En él la ley se cumplirá, y la justicia será derramada como un torrente en la tierra». «Señor», respondió David con su corazón aguijoneado, «¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Qué señales serán las de tu venida?» «David, he hablado a través de los siglos. Los profetas han sembrado la semilla de la verdad. Mira y reflexiona sobre las palabras de Isaías. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Él será el cumplimiento de la esperanza de Israel. Las palabras volaban como flechas en su corazón. Una mezcla de temor y reverencia se apoderó de David. ¿Qué debo hacer con esta revelación, oh Dios? Comparte la promesa. Asume tu papel en el diseño eterno. No desmayes. El que ha de venir es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su reino será establecido en la tierra, y todo ojo verá la salvación de Dios. Escribe historias de fe y prepara el camino para su venir. Al regresar a la ciudad, el rostro de David brillaba con un fulgor divino. Cada paso resonaba con un nuevo propósito. Convocó nuevamente al pueblo y, con cada palabra que pronunció, echó un ancla en el lugar de aquel nuevo misterio que debía ser revelado. Así, la voz de Dios sonaría en cada rincón de sus corazones, como si el cielo mismo hablara a través del rey. Pero en lo profundo de su ser, sintió que este era solo el principio. El misterio de la Trinidad empezaba a gestarse. Un plan eterno que se despliega en la historia, donde el sacrificio del Hijo abriría las puertas de la clamorosa redención. El eco de su mensaje resonaba, pero una pregunta lo inquietaba. ¿Quién estará preparado cuando se desatan los eventos finales? ¿Podrán los corazones estar dispuestos? Así, la historia continuaba. El velo de la revelación era más delgado que nunca, y en los corazones intranquilos de la multitud, una chispa de esperanza ardía, mientras el futuro aguardaba su gloriosa manifestación. ¿Cuáles serían los próximos pasos del soberano Dios para guiar a su pueblo hacia la luz definitiva? Las semanas se convirtieron en meses, y la anticipación en Israel crecía como un fuego ardiente. David había convocado a su pueblo a un período de oración y dedicación, rogando por la revelación del cumplimiento prometido. Los murmullos de angustia y esperanza parecían entrelazarse en la atmósfera, mientras los líderes y sacerdotes guiaban al pueblo en el estudio de las Escrituras que hablaban del futuro Redentor. A medida que pasaban los días, se sentía una vibración sagrada en el aire, como si la tierra misma aguardara la llegada de un tiempo nuevo. David sabía que el pueblo debía estar preparado, no solo para el triunfo sobre sus enemigos, sino para el cumplimiento del pacto eterno que Dios había establecido. Una noche, mientras la luna llena adornaba el cielo, el rey salió a caminar por las colinas que rodeaban Jerusalén. La brisa suave acariciaba su rostro, y un profundo sentido de propósito llenaba su corazón. Se detuvo en un claro, cerrando los ojos y elevando su oración al Altísimo. Señor, tu promesa me abruma. ¿Cómo puedo preparar a este pueblo para lo que ha de venir? Mientras permanecía en silencio, sintió la certeza de que Dios estaba a punto de revelarle algo de gran importancia. Una luz resplandeciente apareció ante él, y la voz del Señor resonó en su corazón una vez más. David, el tiempo está cerca. La señal de la venida de mi hijo será más clara que el amanecer. No temas, porque yo estoy contigo. He preparado un camino para mi pueblo. Al abrir los ojos, la luz desapareció, pero quedó en su interior una confiaran en su propósito. El hijo vendrá, murmuró para sí mismo, sintiendo la verdad de ello latir firmemente en su pecho. Regresó a la ciudad con una claridad renovada, decidido a compartir su visión y a preparar a su pueblo. Al amanecer, David convocó a todos los habitantes de Jerusalén. Hermanos, el tiempo de la promesa está al llegar. Un día, en nuestra historia, se manifestará el Hijo del Altísimo, quien traerá consigo la salvación. Debemos prepararnos, purificar nuestros corazones y buscar al Señor con fervor. Las multitudes, conmovidas por su fervor, comenzaron a congregarse en oración. Yur desbordantes de arrepentimiento resonaban en las calles. Señor, ten piedad de nosotros.
purifica nuestros corazones para recibir al Salvador. Entre esos días, un anciano profeta, un hombre conocido como Simeón, llegó a Jerusalén. Era conocido por su dedicación y fervor en la búsqueda de la promesa de la redención. Al llegar, sintió una profunda convicción mientras escuchaba las palabras de David. Con voz temblorosa y llena de emoción, Simeón se unió a la multitud. «Escuché de un tiempo definitivo que se avecina», declaró Simeón. «En este templo, el Señor manifestará a su Hijo, y todos los que anhelamos la salvación seremos testigos de su gloria. He sido fiel, esperando este día. Estoy convencido de que no veré la muerte sin haber visto la salvación de Israel». El pueblo se sintió abrazado por la esperanza que emanaba de Simeón. Sus palabras resonaron como un poderoso eco en sus corazones. David, observando la transformación por la que atravesaba su pueblo, percibió que la historia estaba tomando un giro decisivo. Sin embargo, en un rincón de su mente, una pregunta persistía. ¿Estamos preparados realmente para recibir lo que está por venir? Con el alba de un nuevo día, David se dirigió a la tienda de reunión, donde la presencia de Dios parecía palpitar en el aire. Allí, se arrodilló a buscar la dirección divina. En el silencio reverente, sintió el aliento del Espíritu Santo envolviéndolo como un manto de consuelo y verdad. «Pronto, el misterio se revelará», escuchó en su espíritu. «Un nuevo pacto será confirmado en sangre, y este será el fundamento de la redención para todas las naciones. El tiempo de la gracia está por comenzar, y tu pueblo será el canal de esta promesa». David levantó su cabeza, sintiéndose más fuerte que nunca. Su corazón latía con mayor pasión, y comprendió que la revelación del pacto no solo era un acontecimiento histórico, sino una oportunidad vital para que Israel fuera un instrumento de salvación. «¿Cuándo, Señor?», preguntó con fervor. «¿Cuándo verán a su Hijo?». «No temas, porque el tiempo de la manifestación y el cumplimiento está cerca», resonó de nuevo la voz poderosa en su interior. «Estén listos, porque la gloria del Señor ha de ser revelada a través de actos de fe y amor. La gran señal está en el horizonte, y quienes preparen sus corazones serán los primeros en ver su venida». Con esta certeza, David se puso de pie, decidido a llevar el mensaje de aliento y esperanza a su pueblo. Al salir de la tienda, vislumbró la multitud reunida. Un pueblo ansioso que clamaba por redención. «Pueblo de Israel», exclamó David, su voz como el clamor de un rugido. «Estamos a las puertas de un nuevo tiempo. Preparad vuestros corazones, porque la promesa del cielo se acerca. La historia de la redención está a punto de ser revelada. Un nuevo pacto se afianzará entre nosotros y nuestro Dios, y un niño nos será dado para ser el Salvador de toda la humanidad». Con esas palabras, un eco de anticipación llenó el aire. Las almas se levantaron en alabanza, y los corazones comenzaron a palpitar con el fuego de un nuevo despertar espiritual. David supo en su interior que, más allá de esos momentos de fervor, había un misterio aún más profundo que aguardaba ser revelado. ¿Qué otros capítulos de la historia divina traerían consigo la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo? La promesa final, el misterio de un nuevo pacto, seguía inminente. La historia continuaría, y el tiempo de la redención estaba más cerca que nunca.